Dios le bendiga. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar en esta hora, Señor. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Revélanos, Señor, en esta hora. Confróntanos con esta palabra que vamos a escuchar ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Trae sabiduría, inteligencia, entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de comenzar, me conseguí con algo bien interesante. ¿Y cuántos creen aquí en las probabilidades? ¿Sabes que existen probabilidades, verdad, de que pase algo o que no pase? Y eso se mide con porcentaje. ¿Sí? Amén. Y me conseguí con una cifra bien interesante, o varias cifras interesantes, y quería compartirlas con ustedes, de probabilidades de cosas que pasan en el mundo. Y dice aquí que el 0,00001% de que choquen dos balas en el aire, queden pegadas, ese es el porcentaje. El 0,0001%. Eso es algo que, o sea, 100,000, ¿cómo se llama? 100,000 veces, pues, de que eso no suceda. O sea, la probabilidad es casi nula. Después decía encontrar petróleo en tu casa. La probabilidad son 0,00007%. Un poquito más. Ganar la lotería. 0,00005%. Hacerte viral por accidente. 0,00010% de que uno se haga viral por accidente. Vamos a esperar que salga. Dale. Que me distraen a la gente. Cierra la puerta, por favor. Con cuidado, gracias. Después dice cruzarte con Messi. ¿Saben quién es Messi, el jugador de fútbol? Cruzarte con él. Es el 0,00020%. Que te caiga un rayo. 0,0065%. Sobrevivir a un ataque de un oso grizzly. 0,00075%. De que Jesús te perdone 100%. Amén. Así que esa es la mayor probabilidad que cuando vamos a Jesús, Él nos perdona. Si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Anoche vi una película de deporte. Me gustan las películas de deporte. Y viendo la película, me llamó bastante la atención por el tramo que hubo y el desenlace de la película. Y entonces me puse a pensar en eso y el señor ahí me trató conmigo en la película. La película era de unas chicas que son corredoras, una de 200 metros, 400 metros, y había un equipo de un país que se entrega la posta, el testigo. Ajá. Esa carrera que viene por relevo, carrera de relevo. Y en esos países eso es importante. De hecho, pude aprender allí que hay una técnica que se llama seda. Seda es cuando se entrega la posta y que eso tiene que ser perfecto, pero es una cosa cronometrada. A veces se cae, cuando se cae el testigo, eso pierde la gente, o sea, una cantidad de cosas que puedan pasar allí en esa. Y la película, quiero decirle el contexto de esto para poder entrar en materia. La película trata de una chica que es rica, o en este caso el papá es un millonario,
y tiene los mejores entrenadores para su hija, y prácticamente todo el sistema del deporte lo tiene comprado porque el tipo es influyente. Lo que decía el tipo, eso era. Entonces entra una muchacha de barrio que la está entrenando un señor, y entonces ella entra en esa liga, y entonces la ponen ese día, para que ella clasificara y quedara dentro del equipo, la ponen a competir con la chica rica, que es la más rápida. No había más rápida que ella. Y si a ver si o la igualaba o estaba cerca, la muchacha que entró nueva, que era de barrio. Resulta que la muchacha le gana a la rica, llegando, le ganó. Y esta se sintió como que avergonzada, entonces fue donde su papá, y entonces lo primero que hicieron fue decirle a la muchacha: mire, no podemos darte ningún entrenador ahorita, porque bueno, los entrenadores ahorita son para mi hija, ella es la que está ahorita. Y todo, le empezaron a cerrar las puertas a la muchacha. Y en el transcurso y en el desenlace de todo esto, la muchacha queda en el equipo, van a las Olimpiadas, ¿verdad?, internacionales, y cuando hacen, que tienen una sola oportunidad de hacer la carrera de relevo, porque eran 4 muchachas, la primera, la segunda y la tercera, chévere, pero ya cuando en la tercera fase, o en la última fase, era la muchacha, la que era de barrio, le tenía que entregar el testigo a la que era rica, para que ella culminara la carrera. Y la estrella siempre es la que culmina la carrera, la que se lleva los aplausos, la que cruza la meta. Y entonces hubo un choque ahí, pues, aunque ya lo habían practicado y siempre pasaba lo mismo, pasó ahí también y perdieron la carrera. Pero por cuestiones del destino, descalifican a un equipo y le dan chance. Bueno, tienen otra oportunidad. Habían perdido la oportunidad, y resulta que por un problema que hubo con dopaje y eso, sacan a un equipo, y ellas quedaron dentro de la categoría, porque eran 3 categorías: primero, segundo y tercer premio, y ellas quedaron de cuarto. Pero por un problema que consiguieron con el tercer lugar, que parece que hubo un problema, sacaron a esta, y esta subieron y le dieron otra oportunidad. Entonces la chica de barrio va al cuarto de la muchacha y se humilla y le dice: oye, mira, empezamos con mal pie, porque la voz se odiaba. Y la muchacha de barrio dice: vente que vamos a un sitio a practicar. Y se van y practican. Y cuando están practicando, pasaba lo mismo. La muchacha, la morena, no le entregaba bien, entonces hicieron varios intentos y nada. Y entonces la muchacha rica, era la última oportunidad para que ganara su país con esa carrera. Y la muchacha rica hizo un alto y pensó, hizo lo impensable. Se acercó a la muchacha y le dijo: yo te voy a decir la verdad. Y la muchacha le dijo: ¿qué? Le dijo: tú eres más rápida que yo. Reconoció que a la muchacha que ella odiaba le dijo: tú eres más rápida que yo. Y se cambiaron de posición, hicieron la carrera y salió perfecto. Y así hacen cuando llegan a la carrera, la muchacha, la estrella, se queda de segunda, y la muchacha del barrio llega, que era la que iba a terminar, y el papá por allá. Pero la muchacha reconoce, dentro de la rivalidad, ella reconoció y pensó por encima de su orgullo para salvar el país. Y a veces no todo el mundo hace eso. Tenemos que tener una madurez tremenda para poder reconocer si yo estoy fallando, ¿sí? Y reconocer la falla que yo tengo, ¿sí? Y viendo la película, el Señor me lleva a la Biblia, y hay una persona que hizo eso. Y cuando yo empiezo a leer esto, yo dije: wow, Señor, esto tiene que saberlo la iglesia. Gloria a Dios. Y esto tiene que ver con el propósito. El propósito de una persona a veces no es ser el principal. A veces el propósito de una persona es el secundario.
Gloria a No Dios. necesariamente estamos llamados para ser primero o segundo. A eso no le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios es que tú cumplas el propósito al cual has sido llamado. Y nosotros los seres humanos tenemos esa cuestión de que no, yo quiero ser primero, yo quiero ser el que aparezca, yo quiero ser la cara, yo quiero ser, no, y no se trata de eso. Se trata de la obediencia y del propósito que tú tengas, dependiendo del llamado que tú tengas. Amén. Y el personaje que hizo eso, todos conocemos al rey David, ¿verdad? El rey David, el guerrero, el salmista, el rey, que era David, ¿verdad? Pero pocas personas, y creo que según las probabilidades, muy pocas personas hablan o reconocen a Jonathan. Jonathan, el heredero, Jonathan era el heredero legítimo, hijo del rey, el príncipe. Después de su padre era Saúl. Saúl era el primer rey que reinó en Israel, el primero, puesto por Dios. Y el profeta Samuel lo unge, lo llama y lo unge y lo coloca como rey. Es el primer, en la historia, es el primer rey de Israel. Y su hijo Jonatán, que era el mayor, era el heredero, que cuando muriera el rey, el que iba a quedar de rey era Jonatán, el rey, el legítimo. Jonatán era un hombre valiente, era un guerrero, y era un hombre que estaba conectado con Dios, era un hombre de Dios. En la escritura me llama la atención porque hay una parte donde habla de que Jonatán, junto con su paje de armas o su escudero, ellos dos solos se metieron en la guarnición de los filisteos, ellos dos solos. Y entonces Jonatán le pone un vellón a Dios. ¿Saben qué es un vellón? Un vellón es como pedirle una prueba a Dios. Y le dice a su paje de armas, le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en la guarnición de los filisteos. En ese tiempo los que tenían subyugado a Israel eran los filisteos. Entonces le dicen, ellos dos, vamos a llegarnos hasta allá, hasta la guarnición, y vamos a pararnos enfrente donde está la guarnición. Si los guardias cuando nos vean nos dicen, ¡epa, suban que nosotros le vamos a dar algo! Eso quiere decir de que Dios nos lo va a entregar en nuestra mano. Ahora, si ellos nos dicen, espérense un momentico que nosotros vamos a bajar, ahí sí hay que correr, porque vamos a perder. Ese era el vellón. Y le dijeron a Dios, bueno, si ellos nos hacen eso, nos mandan a subir, es porque vamos a ganar la guerra. Así que se metieron ellos dos, solos, sin ejército. De hecho, dice en la escritura que el ejército del pueblo de Israel estaba ahí aparte y estaban pasando revistas. Y que ellos se escaparon, ellos dos, vente, vamos. Y que cuando pasaron el registro, empezaron a registrar a la gente, a pasar lista, faltaban ellos dos. Y el rey, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Estaban ellos dos. Miren lo valientes que fueron estos muchachos. Y que fueron, o sea, nadie se mete en un sitio así por así. Él se tuvo que meter porque él tenía la luz verde de Dios, tenía el respaldo de Dios, era un hombre espiritual. ¿Sí? No era cualquiera, era un príncipe, pero ese príncipe era un príncipe que era espiritual. Tenía un llamado, un propósito. Así que se meten y resulta que cuando llegan ahí, salen los guardias y le dicen, ¡epa! ¡Suban! Y dijo, ay, papá. Subieron y efectivamente habían 20 hombres y mataron a los 20 hombres. Y luego se meten, esa era como decir, la entrada. Y luego cuando entran, dice la escritura que Dios los respaldó. Y que fue tanto el respaldo de Dios que empezaron a matarse los filisteos entre ellos mismos. Ellos no tuvieron que hacer nada y acabaron con los filisteos. Eso es porque
Jonatán tenía el respaldo de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, en otro episodio, en 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, dice que Saúl fue a la guerra y le dice a todos los hombres: epa, el que no coma, o sea, está prohibido comer hasta que yo venza a mis enemigos. El que coma antes del anochecer y no espera que yo venza a mis enemigos es un maldito. Lo declaro maldito. Así que venían todos los hombres en caballo y venía Jonatán, pero Jonatán no escuchó eso, no sabía. Y dice la escritura que Jonatán tenía una vara y pasaron por un sitio donde había miel, los árboles tenían miel. Y entonces todos estaban sin comer, el pueblo estaba pereciendo, tenían hambre, no habían comido por la orden estúpida del rey Saúl, porque fue una orden estúpida. Y ellos estaban desfalleciendo. Y como Jonatán no había escuchado ese llamado, esa orden que dio su papá, él agarró y probó con el palo, estiró y probó la miel. Y dice que cuando probó la miel se le abrieron los ojos, o sea, volvió a la vida otra vez, o sea, porque comió pues, dulce, se espabiló. Y entonces le dijeron: ay, los demás, te vas a morir, vas a ser maldito ahora. Yo: ¿por qué? Bueno, porque tu papá dijo. Y no, hombre, mi papá está loco, dijo. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, algo así más o menos, o sea, parafraseando, dice que su padre actuó neciamente. Y entonces le dijo: no, vamos a comer todo. Cuando todo el pueblo comió, agarraron fuerza y atacaron a los filisteos. Era como un capricho. Y entonces le dice al papá: pero ¿por qué tú hiciste eso? Entonces dice que echan suerte para ver quién tiene la culpa, porque si fue el pueblo, fue Jonatán. Y resulta que dice que lo que llaman suerte perfecta, eso está en 1 Samuel capítulo 14, versículo 41. Dice que echaron suerte perfecta para ver a quién le caía la suerte. Y resulta que le cayó las dos veces que lo tiraron, le cayó a Jonatán. ¿Sí? Pero él tenía el respaldo de Dios. En resumidas cuentas, Jonatán era un hombre que tenía el respaldo de Dios, era un guerrero, era el heredero al trono. Ese era el propósito de Jonatán. Pero como Dios tenía otro propósito, porque el que fue el rey de Israel fue el rey David, dice que cuando Jonatán y David se conocieron, dice que su corazón se unió al de él y que se amaron como hermanos. Y dice, y me llama la atención porque en 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, dice que Jonatán se quita el manto. El manto tiene una representación tremenda espiritual. El manto representa la autoridad. El manto representa lo que tú representas como príncipe, como rey o lo que sea. El manto, eso es lo que te representa. Y dice la escritura en 1 Samuel capítulo 18, 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, se los leo. Qué cosa tan tremenda. Dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Le entregó su manto, se lo entregó, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, o sea, cinturón. Le entregó todo, se despojó y le dijo: toma, todo esto es tuyo. Se lo entregó a David. Y eso fue porque Jonatán vio el llamado que había en David. Jonatán eligió el reino por encima de su propio reino, porque él sabía el propósito que había. Él tenía como una revelación del Espíritu Santo, de que lo que había en David era más grande que el llamado que él tenía. Él reconoció que el llamado de David era más grande que el llamado que él tenía como príncipe y heredero del trono. Y lo cedió. 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. Y eso es lo que eso fue lo que no que me confrontó. Dice: y le dijo:
Mire lo que le dice Jonatán a David. Escuche. Y le dijo, bueno, aquí voy a leer 16, dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Orés, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y mire lo que le dice, escuche. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Yo seré segundo después de ti. Mire qué madurez tan tremenda tenía. Él no dijo, yo también voy a reinar contigo, él no discutió, no compitió, nunca compitió con David. Porque él reconoció el manto y el llamado y el propósito que tenía David. Pero no solamente eso, él también reconoce cuando hace eso, su propósito en obediencia. Siendo él que él era el heredero del trono, pero él sabía que había uno más grande que él y no le importó. Y le dice, yo estaré contigo cuando tú reines, pero reconoció el reinado de David sobre él. Yo estaré contigo. Y eso no es debilidad. Mucha gente cree que eso es debilidad. O hoy en día mucha gente cree que eso es debilidad. Eso es humildad. Eso es valentía. Eso es madurez. Eso es tener visión espiritual. Ser maduro. Hoy en día, como están las cosas, esa lealtad ya no se ve. Nos cuesta. Porque otros quieren brillar por encima de ti. Sabiendo quizás que a lo mejor a ti te mandaron o que tú siempre la gente quiere brillar, ¿sí? La lealtad como esa hoy en día ya no se ve. Cuesta ver a otro brillar sin sentir que nosotros perdimos algo. A veces nos confronta eso porque todos quieren ser David, todos quieren matar gigantes, todos quieren ser rey, todos quieren ser guerreros, todos quieren buscar los aplausos, la foto. Eso es lo que quiere la gente, ¿sí? El aplaudido, el que reina, el rey. Jonatán, sabiendo que pudo tenerlo todo, lo entregó por algo mayor: el propósito y el plan de Dios. Amén. Reconociendo Jonatán lo que portaba David. Un llamado invisible pero eterno. Jonatán no reinó, pero reinó su corazón. Amén. Y a veces nos cuesta a nosotros, como seres humanos, reconocer las virtudes de otra persona. Nos cuesta como seres humanos reconocer que quizás tu hermano brilla más que tú, y en vez de celebrarlo, nos entristecemos porque no somos nosotros los que estamos ahí. Amén. Es triste y lamentable. Hay pastores que le truncan el llamado a sus ovejas. Hay pastores en congregaciones y resulta que hay una oveja que está brillando, que está creciendo, que está pasando por encima del pastor en cuanto a quizás sabiduría, llamado, y los pastores lo que hacen es le trancan el llamado a esta persona, no reconociendo el propósito o el plan de Dios que tiene sobre la vida de esta persona. Son incapaces, pastores que son incapaces de poner el hombro: hijo, súbase, para arriba, que yo estoy aquí está mi hombro, para que usted se apoye y siga para arriba. Somos pocos los pastores que hacemos eso. Y digo esto porque tengo autoridad moral y espiritual para eso, para esto que yo estoy diciendo. Jonatán no se sentó en un trono, pero ganó un lugar en la historia divina. Cuando usted lee, cuando usted profundiza en la escritura, usted puede ver y detallar eso. Eso no lo hace nadie. Solo una persona madura, una persona espiritual, una persona que entiende cuál es el llamado y el propósito de cada uno. Porque todos los que estamos aquí tenemos propósito. Absolutamente todos. Gracias. A veces hay personas que les cuesta aplaudir a otros sin tener un resentimiento.
Hoy lamentablemente en las iglesias pasa eso. En las iglesias, en muchas iglesias, está pasando esto. Y esto es un llamado a todos los pastores. Y no solamente a los pastores, a todos los hijos de Dios que están escuchando y que están viendo. Porque nosotros sabemos cuando una persona es más que nosotros. Eso lo sabemos. No hace falta que nadie te diga que alguien es mejor que tú, porque uno reconoce cuando una persona tiene un don, cuando una persona tiene un llamado. Eso se reconoce. Y si esa persona que tiene ese llamado y ese don está por debajo de ti a nivel de rol, que tú seas un pastor, que tú seas el líder de esta persona, de ese que Dios le entregó, y a veces esta persona le cuesta aplaudirlo, celebrarlo, no se alegra con el éxito de esta persona, sino que más bien se molesta, viene la envidia. Existe mucha envidia en las iglesias con este tipo de casos. Puede decir, cuando una persona es madura, no puede decir una persona, cuando es madura, yo estaré contigo aunque duela. Aunque a ti te duela, tú le puedes decir, yo voy a estar contigo, yo te apoyo, vamos para adelante, cuenta conmigo. Hay que tener madurez espiritual para eso. No todo el mundo puede hacerlo. Tienes que tener el Espíritu de Dios al 100% contigo, para que reconozcas que el propósito que está quizás tuyo no es que tú brilles, sino que tú haces de apoyo para que esa persona brille. Amén. Jonatán no solamente fue amigo de David, fue el protector, dice la Escritura, fue protector, fue aliado, fue su escudo, fue su hermano, fue su amigo, fue su intercesor. Una amistad bíblica no compite, una amistad bíblica no compite, una amistad edifica. Amén. Una amistad no envidia, una amistad ayuda, una amistad impulsa, una verdadera amistad, un verdadero hermano. Cuando reconoce el llamado que hay en otra persona, impulsa, ayuda. No es mi llamado, pero es el de él, voy a ayudarlo. Gloria a Dios. Porque quizás a lo mejor el Señor el propósito tuyo, y hay que tener madurez espiritual para eso, que el propósito tuyo es entender de que tú eres el segundo, como Jonatán. Yo seré tu segundo. Gracias, Señor. ¿Sí? Puedes ser amigo de alguien que llegue más lejos que tú. Hay gente que eso lo confronta. ¿Sí? Eso confronta a la gente. Tu llamado a veces no consiste en que tú seas el centro. ¿Sí? A veces Dios nos llama a ser soporte, no figura principal. Y eso también es propósito. Eso también es reino. El hecho de que tenga un llamado a ser soporte y no figura principal. Dios hace todo perfecto. Amén. ¿Sí? Así que la corona que tú portes no define tu valor. Eso no lo define. He visto personas, líderes, pastores, con un prontuario oscuro, un prontuario dudoso. Así que la corona no define tu valor, la obediencia sí. Eso es lo que define a un verdadero hijo de Dios, a un cristiano verdadero, a un cristiano maduro, la obediencia. Por encima de lo que pueda, por encima de su llamado, la obediencia de cualquier hijo de Dios. Cuando tú eres obediente, entonces tú puedes entender eso. No te va a afectar, no te va a ofender, no te vas a sentir menos. Porque fuiste llamado, entendiste que fuiste llamado para soporte y no para brillar. Eso también es propósito. Así que todos quieren ser David, pero ¿quién está dispuesto a ser Jonatán? Todos queremos ser David, pero nadie quiere ser Jonatán.
Nadie quiere ser el segundo. Jonatán eligió el propósito de Dios. El plan de Dios verdadero lo eligió Jonatán. Por eso hablo de la obediencia. Y para entender eso debemos ser maduros. No importa que yo no brille, yo voy a impulsar a mi hermano. No importa que yo esté de primero, yo voy a hacer que mi hermano esté de primero. Porque a veces Dios llama a personas. ¿Quién puede impulsar a una persona? Otra persona. Pero resulta que la otra persona, a lo mejor el llamado tuyo es ese. Ese es el propósito de Dios. En una oportunidad vi un video donde aparecía Dios y varias personas y venían y decían, dándole cuenta a Dios. Y uno decía, cumpliste tu... Bueno, Señor, yo escribí libros. Y el Señor decía, yo te mandé a escribir libros. Yo no te mandé a escribir libros. Yo te mandé a que predicar, no predicar. No, pero es que yo escribí libros y se convirtieron, es que yo no te mandé a escribir libros. Y lo que más me impactó es que llega una madre llorando delante de Dios y dice, Señor, perdóname, porque si tu palabra dice que todos tenemos un propósito, yo realmente no sé cuál fue el mío. Lloraba esa madre llorando, yo nunca pude hacer nada. Y el Señor le dijo, tú cumpliste tu propósito, porque el hijo que tú pariste, ese yo lo llamé, pero la persona que lo parió, ese era el propósito tuyo, parir a ese varón, porque ese varón iba a llevar a miles, millones de personas a los pies de Cristo. Amén. Amén. Entonces, elijamos el propósito. Amén. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, Señor Dios, mira a tus hijos, a los que están aquí en esta hora. Gracias por esta corta reflexión, Señor, donde podamos entender que el llamado es en obediencia, creyendo, sabiendo que no importa el rol que tú nos des, no es el rol que nosotros nos ponemos, los que nos imponemos, sino el rol que tú nos das, la posición que tú nos das, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a cumplir el verdadero propósito en mi vida. No importa si estoy de segundo, si estoy de tercero, no importa, Señor, simplemente ayúdame a cumplir mi verdadero propósito. Que cuando yo llegue delante de tu presencia y me pregunte, ¿y cumpliste tu propósito?, yo pueda decir con la frente en alto, decir, Señor, sí, cumplí el propósito al cual tú me llamaste. Padre, revela en esta hora a los que están aquí, a los que están escuchando, a los que van a escuchar, revela, Señor, cuál es su propósito. Revélale su propósito, Señor. Muchas personas aún en este tiempo no saben a qué han sido llamados, pero en esta hora yo declaro por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú ahora revelas su propósito. Tú revelas su propósito, Señor, para que ellos pasen por esta vida dejando, Señor, una huella. Porque cuando cumplimos, Señor, el propósito al cual hemos sido llamados, no importa dónde estemos, limpiando el baño, siendo electricista, limpiando la iglesia, pero estamos cumpliendo tu propósito y dejando una huella imborrable, porque estamos cumpliendo con tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.